Bueno, seguimos con el contenido de la opción de la mañana, 7:34 minutos. Esta mesa se engalana porque recibimos a un exfuncionario del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Trabajo, pero también actualmente es miembro del Comité Central. Se fue a buscar sus votos, ganó una plaza en este importante gremio del PLD. También es secretario de Seguridad Social. Así que bienvenido, don Winston. A su izquierda tiene usted a la señorita Yudelki Guerrero, que es nuestra directora de prensa de Telecentro Canal 13, pero también aquí está el profesor y poeta don William Capellán, el número uno que todos amamos y queremos, don Michael Miguel Holguín, Patricia Pérez Díaz, una servidora, y aquí está Rosa, mi querido José Luis Bravo, usted sabe, todo el equipo técnico que también está detrás. Bienvenido a la opción de la mañana. Muchas gracias. Buenos días para todos, para el pueblo dominicano también. Bienvenido. A sus órdenes. Bueno, pues mire, como miembro, o sea, como titular de la Secretaría de Seguridad Social del PLD y también como exministro de Trabajo y también como, ¿verdad?, miembro del Comité Central del PLD, hay muchos temas que agotar con usted. Me encantaría iniciar, antes que nada, con esta decisión que a partir de hoy se hace efectiva en la República Dominicana por parte de las autoridades de salud pública de exigir tarjetas de vacunación para entrar incluso a las áreas de trabajo. Usted como exministro, esto está dentro de la legalidad, es constitucional. Creo que hoy a las 10 de la mañana hay un recurso que han interpuesto varios abogados en contra de esta decisión y hay quienes se preguntan, ¿realmente tiene el Estado la potestad para o sea, interferir en lo individual? Esto dicen que choca con el código, no con el código de trabajo, sino con el derecho al trabajo. Creo que es algo así, hay una máxima que dice eso. Entonces, como exministro de Trabajo, ¿considera usted que es sensata y correcta esta medida? ¿La apoya usted y el PLD? Mira, la Secretaría no ha discutido ese tema. Ahora bien, hay cuestionamiento de orden constitucionales. Ahora, tiene que mirar para acá, por sí, favor. Ahí otra vez, dele. sí. Decía que hay cuestionamiento de orden constitucional. Sin embargo, yo creo que lo fundamental de todo lo que existe es seguir existiendo. O sea, si se trata de preservar la vida de la persona, pues muchas veces hay que utilizar la coerción. O sea, quiero decir que no estoy en desacuerdo. No está en desacuerdo. De ninguna manera. No está en desacuerdo. De ninguna manera. Lo que sí el gobierno debe ser un poco coherente. ¿Por qué? Porque el gobierno hace el levantamiento de la medida de excepción que regían. Sin embargo, hoy aparece en todos los medios escritos la información de que el COVID se ha disparado. Sí. Entonces, es como que no hay coherencia en la actitud y en las posiciones que asume el gobierno. Entonces, esa parte sí es cuestionable, digo yo. Pero de que se exijan la tarjeta de vacunación, yo creo que es correcto en vez de incorrecto. Es correcto, a juicio del señor Winston Santos. No viola ninguna disposición laboral. Algunos abogados entendidos en la materia dicen que lo establece esta medida en el Código Penal dominicano. No, lo que ocurre es que la Constitución, al igual que todas las leyes, que a veces son de orden interpretativo, porque existe el derecho al libre tránsito, que es un derecho constitucional. Y si usted no tiene la tarjeta de vacunación, entonces se le limita el libre tránsito. Y la única manera de limitarlo era con el estado de excepción que mantenía el presidente, aprobado por el Congreso. Ahora bien, yo digo, ¿se va a permitir el libre tránsito si usted va camino a un despeñadero? ¿A un despeñadero? Interesante pregunta. Entonces, claro, ese es el tema que yo digo. O sea, ciertamente para eso digo que hay cuestionamiento de orden constitucional. Y yo lo entiendo y lo conozco, yo soy abogado, fui juez. Pero cuando se trata de la salud de la persona, pues eso decía en principio que lo fundamental de todo lo que existe es seguir existiendo. Entonces, si usted para preservar la vida le va a limitar derechos de naturaleza, pues yo creo que es intrascendente. O sea, por eso te digo que estoy de acuerdo de manera personal. La Secretaría no se ha reunido para discutir el tema, pero eso es, para mí, solamente hay que tener el juicio bien puesto para entender esa parte. Ahora el gobierno sí debe ser coherente. Porque, reitero, lo que ocurre es que la población se indigna cuando ve que el gobierno, o sea, solamente por acciones politiqueras, varía la posición de hoy a mañana. Levanta la medida de excepción, o sea, permite que la gente esté en los llamados teteos, permite
que la gente... Pero no, ese era un llamado que incluso reclamaban. exigía a la población, pero también lo exigía el Partido de la Liberación Dominicana, que en varias ocasiones llamó doble moral al propio PRM, porque mientras estaba en la oposición decía que el estado de emergencia y el toque de queda no servía, que eso era simplemente para manipular incluso en campaña si se quiere, la voluntad política o la voluntad, en este caso, de elegir a un mandatario. Una vez se quita, entonces también es malo. O sea, finalmente, ¿cuál es la posición que tiene el PLD en ese sentido? no, el PLD votó de manera reiterada, Ujú, pero muchas veces, ujú. y pues no por 15 días como era el caso de ellos, que ellos amenazaban cada vez que... Y cuando la pandemia estaba, En su buena. sí, en su buena, en el primer momento, Sí. a la población dominicana. Recuerdo que en un momento en que perdimos alrededor de 400.000 empleos, 400.000 empleos. sí, de golpe, Sí. de marzo a abril. Sí. Hubo una variación de 400.000 empleos en la tesorería, ¿no? De hecho, ahora creo que tenemos alrededor de 200.000 menos. Pero bueno, esa no es la parte. La parte es de que ellos sí asumían una actitud muy beligerante, fuerte, y decían que eran posiciones Políticas. políticas del PLD para perpetuarse en el gobierno. Sí. O sea, al otro día, después que llegan al gobierno, entonces asumen una posición totalmente diferente. Ahora, el PLD de manera reiterada, o sea, sí apoya de manera consecutiva. Ahora, ¿qué ocurre? Llega un periodo donde se toman medidas, como las vacunas, ¿verdad? Que hay que ir ya liberalizando esta situación, permitiendo, flexibilizando las medidas. Flexibilizando. Ahora ellos abrieron la compuerta. Cuando tú abres la compuerta... Pero desde ya que no ocurre. empezaron las clases presenciales ya se abrió, pues eso se había advertido, don Winston, dijeron que se espera un A rebrote a incluso propósito- para este mes de octubre. A propósito de las clases presenciales, o sea, quiero decir que no ha dicho el ex ministro de Educación, sí lo ha dicho, no recuerdo, que es mi amigo y mi cuñado también, Ujú. que ellos le dejaron, el ministro de Educación saliente, pasado, le dejó a este ministro todo un protocolo de cómo se iba a dar la clase. Mm, Sí, y él siempre ha dicho lo contrario. a lo que se dejó. Sí, él siempre, no solamente que hizo lo contrario, sino que ha dicho lo contrario. Se dio todo un esquema de trabajo. Ahora ellos lo tiraron al zafacón y como todo lo que hizo el gobierno anterior era malo, pues ellos comenzaron con un librito. ¿Usted entiende que están improvisando? Pero no lo entiendo yo, lo entiende la población. Ah, Y es que cuando usted varía la medida tan rápido, es porque usted no tiene un plan a largo plazo. Cuando usted fija un objetivo y dice, voy a llegar a Santiago, pues usted todos los pasos que da, todos los días que se levanta, es camino al norte. Y al cabo de un periodo de tiempo establecido, usted logra la meta y llega a Santiago. sí. Pero ellos, como no tienen meta definida a largo plazo, hoy dan 5 pasos al norte y mañana dan 5 pasos al sur y pasado mañana dan 5 pasos al este. Y al quinto día están en el mismo lugar. Y ustedes lo ven todos los días, ustedes lo ven porque no hay planes. No hay planes. O sea, el antiguo PRD, que hoy es PRM, se caracterizó por eso, por no tener capacidad para planificar. Ahí tenemos el caso de la derrota en la ADP, que son ellos los que están gritando, que quisieron taparlo, como quisieron tapar el gran acto de lamentación, alrededor de 3.000 jóvenes de Danilo Medina ayer, con una rueda de prensa Alrededor de de 3.000 Danilo jóvenes. Medina En San Cristóbal. en San Cristóbal. Entonces, no sé si tuvieron una película mexicana, no tan famosa, pero sí significativa, La muerte de la verdad. O sea, cada vez que hay una noticia importante de un partido de oposición, pues bueno, lo que se hace es algún tipo de escándalo, rueda de prensa, de tal manera que una noticia mate a la otra. Entonces tú dices, el presidente un domingo da una rueda de prensa, pero yo espero el lunes, que estos funcionarios están, ¿verdad?, hábiles. O sea, tenía otro motivo que no fuera tapar la actividad, porque ya venían de la derrota de la ADP. Una derrota vergonzosa que ningún medio la sacó en primera plana, que todavía no se ha dado como noticia. Pero ya hay un boletín oficial, porque lo último que yo recuerdo es que seguían contando votos. No, y van a seguir durante un mes. Van a seguir Porque durante un mes. ellos creen que manejando como el suero de abeja, ¿no?, una gota cada día, Ay, ay, ay. creen que la noticia tendrá menos impacto. Ay, ay, ay. Ese es el caso de ellos. Pero bueno, Michael Miguel tiene una pregunta para usted, don de Winston seguridad Santos. social, ¿verdad? Ah. No sé, vamos a Señor, usted como encargado de seguridad social del PLD, me gustaría saber,
todo el mundo está a la espera de una reforma a la ley 8701. Todo el mundo quiere eso. Porque nos vendieron esa iniciativa como la solución del problema salud. Sin embargo, eso no ha sido así. A mí me gustaría saber, al día de hoy, que es lunes, cuál es la propuesta de reforma. ¿Cómo ve el PLD y específicamente don Winton Santos? ¿Cómo ve esa futura posible reforma de la ley 8701? Primero, a pueblo dominicano que nos saca muchas ilusiones con el proyecto de ¿Por reforma. qué? Pero, don Primero, la verdad es que hay muchos intereses económicos detrás de toda la ley 8701, que se enquitaron ya, que tienen mucha fuerza, es la realidad, es la realidad. O sea, en sentido general, debo decir lo siguiente, la ley de seguridad social no es mala en sí misma, todo lo contrario, es buena y necesita reforma para ser mejorada. Y el tema serio no es en salud. El tema serio es en pensiones. En Pensiones. en pensiones. El problema serio. ¿Por qué el problema serio no es en salud? Prácticamente el 100% de la población dominicana está asegurada. Prácticamente. No estará al 100%, pero faltan pocos dominicanos para estar asegurados. Y tener seguro de salud es una gran cosa. Significa que usted puede ir a una emergencia de una clínica y se la atienden sin ningún tipo de costo. Usted tiene la esposa embarazada y puede ir a dar luz sin tener que hacer una provisión de fondos para esos fines. Sí. O sea, el copago, que es el gran problema, y la exclusión de algunos procedimientos, yo diría que dentro de todo el panorama son problemas minúsculos. Así yo lo veo. Así yo lo veo. O sea, ¿qué paga una gente para estar en salud? Bueno, un porcentaje de salario, que es relativamente poco, 3%. Ahora, el PLD, estando en el gobierno, discutió una reforma a la ley. Como el PRM no cree en la continuidad de Estado, ¿No creen? en la continuidad de Estado, y entiende que todo lo que hizo el gobierno saliente es malo. Fíjate que el desayuno escolar estuvo suspendido hasta estos días. Nosotros estuvimos dando el equivalente a desayuno a la familia en su casa. Y lo suspendieron y ahora lo están retomando. Y el almuerzo escolar. Porque todo lo que hizo el PLD era malo, ¿no? Ese proyecto debieron haberlo retomado, en vez de algunos diputados y senadores someter proyectos individuales. ¿Qué planteaba el PLD en aquella ocasión? Primero, eliminar el régimen contributivo subsidiado, que de alguna manera es una distorsión, porque eso lo que buscaba era afiliar a los llamados cuentapropistas, a los trabajadores por cuenta propia. Eliminamos el régimen y establecemos un régimen subsidiado para los que no pueden contribuir y un régimen contributivo para todo aquel que pueda pagar. O sea, las estancias infantiles, que ya mediante una ley se le quitaron el seguro social porque fue disuelto, se le pasaran al INAIPI. Fueron pasadas al INAIPI. O sea, modificar el catálogo de prestaciones. El catálogo de prestaciones de servicios, que es lo que garantiza los procedimientos médicos y las atenciones médicas, son una lista contenida en una base de datos llamada Simón, que se le pagan a la ARS y que es lo que la ARS da a cambio por el per cápita que se le da. Ahora, ¿qué ocurre? Que como una lista de procedimientos y la medicina es tan dinámica, hay procedimientos que se quedan obsoletos y otros nuevos que no son incorporados. Entonces, ese catálogo que debe ser revisado por la CICHARRID y coteado los nuevos procedimientos. Eso lo hicimos en 2 ocasiones, el gobierno pasado. Pero se implementó. Porque una cosa es que lo revisten y otra cosa es que se implementen. No, ese fue un proyecto que trabajó el gobierno pasado. O sea, lo que ocurre es que estoy diciendo que este gobierno debe asumirlo. Con el término de pensiones, con el término de las pensiones, el tema es más complicado. Pero a propósito de que el tema es complicado y a propósito de que lo que está en la palestra es este deseo de que se entregue un 30% de fondos de pensiones
y que se entregue de manera anticipada y que esto lo motoriza el señor Pedro Botello, diputado por La Romana del PRSC, ¿usted considera que esto es posible, factible, realmente esto desequilibra la economía como han advertido incluso el propio Banco Central y algunos economistas, o esto realmente se puede realizar según su experiencia como titular de Seguridad Social del PLD? Mira, el problema de las pensiones es más que la devolución del 30%. Ujú. El problema de las pensiones es que la mayoría de la gente que está trabajando no tendrá pensiones al final de su vida laboral. Es que mucha gente cree que como quiera no la va a tener porque conseguir O sea, pero- ya usted sabe. Pero ¿por qué no la va a tener? Primero, porque tenemos 58.5 de informalidad. Solamente el 41.5% de la población Es está formal, formalizado. exactamente. Y de los que están formales, primero los que están informales no tendrán pensiones. Y los que están formales, la masa de cotización, o sea, el tiempo de cotización, la cantidad de cuota, nunca será, El acumulado, ¿verdad? el acumulado nunca será igual a 30 años. Tal vez 10% de ellos llegue a 30 años, ¿verdad? Pero del acumulado se habla de que la tasa de reemplazo de edad de un 30 a un 40%. Y si usted apenas puede cotizar 10 años, 5 años, 10 años, ese es un tema. Pero además se cotiza por poco tiempo, hasta 60 años. En el mundo entero, tal vez lo mínimo que se cotiza en promedio es 65 años. Ya un hombre de 65 años todavía está apto para seguir trabajando. Pero no le dan trabajo. A menos que sea Bueno, independiente. hablo de la continuidad del trabajo. Ese es un tema, pero el otro tema es los salarios bajos. Entonces tenemos 3 elementos que no ayudan para las pensiones. Salarios Salario bajo, bajos, informalidad. informalidad y la edad. Y la edad. Y la edad. Y la edad. Cuando hablo de la edad, el tiempo de cotización. Entonces, si usted cotiza por un salario bajo y está cotizando solamente por el 8.5% de su salario, yo siempre hago un ejercicio aritmético. El ejercicio aritmético consiste en lo siguiente. Imagínate que usted cotice 30 años a un fondo de pensiones. 30 años. 30 años equivale a usted guardar en una cuenta de ahorro 3 años de salario. Y usted dice, sí, y esos 3 años que yo guardé de salario íntegro tiene un rendimiento nominal de alrededor de un 9%, real tal vez de un 5%. De los intereses. Entonces, los intereses, exactamente. Sí. Entonces yo le digo, muy bien, pero a esos intereses, a ese rendimiento lo persigue la inflación. Entonces, con 3 años de su salario guardado, usted puede durar 25 años comiendo, pagando casa y comprando medicina, que sería la pensión. No puede. No le da. Entonces, ¿Es insostenible? es insostenible. Entonces, decía, el tema de la pensión es más allá, es más importante, ¿verdad? Esos elementos que la evolución del 30%. Con relación al 30%, lo primero es, ningún plan de pensiones en ninguna parte del mundo está concebido para devolver fondos. Para devolver fondos. No devuelve dinero. Los planes de pensiones no son para devolver dinero. No son. Son para garantizar. Chile, Perú, devolvieron su No. dinero. Eso es de manera excepcional. Mm, Le explico ahora esa parte. Ok. No están concebidos para devolver fondos. Están concebidos para evitar que cuando termine su vida productiva, usted caiga en la pobreza. Que usted tenga lo básico en la edad de retiro. Para eso están concebidos. Ahora, ¿qué ocurre? A raíz de la pandemia, hubo toda una corriente en América Latina, y como todo lo que se pone de moda, nosotros montamos en ello, aquí hubo una corriente que solicita la devolución. Y alguien me diría, ¿usted apoya la AFP o usted es pro AFP? No, todo lo contrario. Como ministro fui crítico y todavía soy crítico a ese sistema que tenemos. Y le di las razones. Ahora, si usted tiene proyectado una pensión con una tasa de reemplazo de un 28, un 30 o un 35%, y usted se le saca 30% de eso, su posible retiro iba a ser tal vez con 8 o con 10 mil pesos. Porque aunque la ley establece que debe ser siempre el salario mínimo estatal son 10 mil pesos, eso sería a cargo del Estado y el Estado no estaría en capacidad de completar la pensión para todos los. Mira, las otra personas que reforma que se quedó pendiente en el gobierno de Danilo Medina y que ahora lo tiene Luis Abinader como reto es la reforma al Código Laboral.
En su gestión, yo recuerdo que se hablaba mucho en el Congreso Nacional, incluso fue una comisión de allá del Ministerio de Trabajo a presentar propuestas. ¿Qué impidió que se realizara esa modificación al Código Laboral dominicano? Mira, muchas veces yo digo la intransigencia y muchas veces la necedad de algunos sectores. ¿Por qué? Porque el código es bastante amplio, tiene 700 y pico de artículos y prácticamente todos fueron discutidos y la mayoría consensuados. Entonces, tal vez habían solamente 2 o 3 temas que no estaban consensuados. Uno de ellos... La cesantía. Uno de ellos es la cesantía, que era fundamental. Es fundamental. Sin embargo, nosotros le encontramos una salida a la cesantía. Una salida había en aquel momento. ¿El seguro de Hoy, desempleo? hoy ya no es posible. El seguro de desempleo, que era la mejor salida, y iba en beneficio de todos los sectores, y que iba a ser a partir del capital semilla que tenía la ARL, que hoy ya no lo tiene, y se iba a pagar un seguro exactamente como se paga el seguro de riesgos laborales a través de seguros de riesgos laborales, y creo que era alrededor de un 2% del salario. Y eso le iba a convenir a todo el mundo. Y eso iba a garantizar que todos los empleados que iban a ser cesanteados iban a recibir sus prestaciones. Contrario ahora, que ahora, o sea, el 50% de los empleados están cesanteados, el 50% no lo recibe. Y la mayoría que no lo recibe son mujeres. Bueno, pues mire, don Winston, el tiempo se nos ha agotado. Ya. Ya son las 7:55 No minutos. me diga. Y estamos obligados a Muy hacer corto. una pausa comercial, así mismo es. Hemos conversado con el señor Winston Santos, exministro de Trabajo, es miembro del Comité Central. No, del- miembro actual. Miembro actual del Comité Del Comité Central Central, del sí. Partido de la Liberación Dominicana, pero también es secretario, es titular de la Secretaría de Seguridad Social del PLD. Así que ya son las 7:56 minutos. Dice Anthony Montero que mucha gente se ha quedado sin poder utilizar el metro porque no ha podido presentar. No, ahí están las imágenes. Lo Ahí, advertimos desde Pero es que eso temprano. se le ahí están avisó. las imágenes. Antes de irnos ya a la pausa, están los, ¿Mm? ¿cómo se llaman estos seguridad del metro? Exigiendo la tarjeta y según reportan, algunas personas se les quedó o no se ha vacunado, no sé, y no han podido utilizar este transporte público masivo. Así que vamos a una brevísima pausa comercial. Les agradecemos como siempre la sintonía y estoy obligadísima a enviar un saludo al señor César Van der Horst. Él es loco con Johnny Vázquez y vive en el Bronx, Nueva York. Así que ahí estamos cumpliendo con este saludo que envía Mariluz Núñez. Un abrazo para el señor César Van der Horst en el Bronx, Nueva York, loco con el señor Johnny Vázquez. Ahora sí, vamos a una pausa y les pedimos que se queden en sintonía. Hasta aquí la transmisión de la opción de la mañana en Digital 15. Muchas gracias.